Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina en este simposio ordinario. Como primer punto vamos a presentar dos trabajos de dos académicos que están ingresando a nuestra institución. Uno de ellos es la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pisano, quien nos va a presentar su trabajo de la utilización de CD45 para guiar la identificación y clasificación de leucocitos circulantes en la sepsis. Y el otro, el comentarista es el doctor Eduardo Ferato Osorio. Y el otro trabajo de ingreso es de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, que va a presentar su trabajo sobre mujer joven con cáncer de mama y embarazo. Y el doctor David Cantú de León será quien comente este trabajo de ingreso. E inmediatamente después pasaríamos al simposio que estaba ya programado para el día de hoy, que se refiere a protocolos de atención integral, estrategia para enfrentar la carga global de las enfermedades cardiovasculares en el IMSS. Inicialmente estaba coordinado por el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, pero hace unos días el doctor Víctor Hugo deja la titularidad de la jefatura de los servicios médicos del IMSS y entra en su lugar la doctora Célida Duque Molina, quien será parte de la conducción de este simposio, donde participarán los doctores Martín Rosas Peralta, la doctora Gabriela Borrayo Sánchez, el doctor José Ángel Cigarroa López y la doctora Alejandra Calderón Vallejo, estos dos últimos como invitados, y habrá una discusión después coordinada por el doctor José Luis Durán Arenas. Sin más, le damos la palabra a la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pisano. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, agradezco a la directiva para la presentación de mi trabajo de ingreso que se titula Utilización de CD45 para guiar la identificación y clasificación de leucocitos circulantes en sepsis. La sepsis, si bien se ha descrito desde hace mucho tiempo, es recientemente que se ha establecido la definición que es vigente a partir de febrero de 2016, de acuerdo con el tercer Consenso Internacional de Definición de Sepsis y Choque Séptico, como una enfermedad grave que pone en peligro la vida, que involucra disfunción orgánica asociada a una infección. La mortalidad es de 30 al 60% y estas series que se han reportado, no importa dónde se lleven a cabo, sí, en países altamente desarrollados o en vías de desarrollo, y si bien se ha dilucidado que esto tiene que ver con la implementación temprana de la antibioticoterapia específica, lo cual mejora significativamente la tasa de éxito, también es cierto que todavía está pendiente que entendamos mucho mejor el proceso fisiopatológico. Sabemos que hay una activación, hiperactivación, denominada por algunos, del sistema inmunológico, que involucra disfunción de las células pertenecientes a este sistema, así como también hay activación del sistema de complemento, del sistema endotelial y del sistema de coagulación, todo lo cual aparentemente contribuye de diferentes maneras a la disfunción orgánica, que es lo que puede llevar a desenlaces catastróficos. De hecho, dependiendo de la etapa en la que se estudia a los pacientes con sepsis, ya sea en los primeros días o semanas después de haber iniciado con el proceso séptico o incluso años después de que ya se haya resuelto el proceso séptico, va a variar la tasa de mortalidad asociada a estos pacientes, de tal suerte que si inicialmente nos mantenemos en 30 a 60%, dependiendo de si se trata de sepsis o choque séptico, a lo largo de 5 años se sugiere que apenas 2 o 3 pacientes de cada 10 que hayan padecido sepsis sobrevivirán. Todavía no entendemos claramente cómo es que desde manera muy temprana podremos monitorizar el que se genere esta disfunción, no solo en el corto, en el mediano, sino también a largo plazo. De allí que
varios biomarcadores se hayan explorado tanto para las fases tempranas como las fases más avanzadas de sepsis, incluyendo muchas moléculas solubles, analitos como proteínas que corresponde a citocinas, a quimiosinas o proteínas de fase aguda, así como algunos marcadores en la superficie de leucocitos, los cuales son de fácil acceso porque se obtienen al obtener una muestra de sangre periférica, que podrían ser útiles no solamente para el diagnóstico, sino para el pronóstico de la sepsis. Como les muestro aquí en estos artículos que publicamos el grupo de trabajo en el que colaboro desde hace varios años y donde se ve cómo la expresión de HLA-DR en monocitos está relacionado su disminución en la expresión con un desenlace trágico, con la muerte de los pacientes, y que esta expresión es inversa a la expresión de TREM1, el cual se suele incrementar en los procesos de inflamación sistémica. La exploración de este tipo de marcadores en los leucocitos, en una suspensión de leucocitos, se puede hacer por citometría de flujo, y nosotros, como muchos otros grupos en el mundo que aplicamos esta tecnología, lo que podemos registrar en estos equipos es, una vez que pasa la célula por la zona de interrogación, que es donde incide un láser, se puede registrar en detectores, diferentes detectores, los patrones de difracción y refracción de este láser, que nos va a hablar del tamaño y la granularidad de las células, así como la presencia de fluorescencias que suelen estar asociadas, conjugados, con anticuerpos que van contra algún marcador que nos interese. De esta manera, muy rápidamente, en segundos, en minutos, podemos obtener el registro de 10,000, 30,000 o 1,000,000 de células, y con esta matriz numérica que se registra en cada uno de los detectores para cada una de esas células o eventos, se pueden generar este tipo de gráficos, que en este caso son biparamétricos, este gráfico de puntos de tamaño contra granularidad, y que va a posicionar a esas células en estos grupos o clústeres de población por los números que se registraron. Con esto también podemos calcular, con esta matriz numérica, diferentes porcentajes, medias, medianas, modas u otros acercamientos de estadística para la identificación y posterior caracterización de estas células. Ahora bien, si bien tamaño y granularidad durante muchos años se han utilizado como una de las primeras gráficas para hacer la interpretación de estos datos en leucocitos de sangre periférica, porque en muestras de sujetos sanos se puede identificar muy bien a estas células poco granulares y pequeñas, que serían los linfocitos, y separarlos de los monocitos y los granulocitos. Como pueden ver ustedes, y publicamos nosotros hace algunos años, de acuerdo a la media de fluorescencia del patrón de granularidad, se ve que se fusionan prácticamente la zona de granulocitos con la de monocitos. Esto coincide con estas tablas que ya se han reportado, que mencionan que no solamente se va a modificar el número de leucocitos, la proporción de maduros e inmaduros en inflamación sistémica y sepsis, sino también la granularidad, así como la deformabilidad de las células, por ejemplo. ¿Okay? Y pensando en esto, es que nos preguntamos si no era parte del problema de la disparidad en cómo se han buscado algunos de estos biomarcadores de superficie, el que no se estuvieran correctamente identificando a estos leucocitos de sangre periférica. Nos dimos entonces a la tarea de analizar las muestras de algunos sujetos sanos que habíamos analizado con un panel para explorar leucocitos, monocitos y sus subtipos de monocitos clásicos, no clásicos e intermedios, y de pacientes con sepsis. Y aplicamos un algoritmo A para el análisis supervisado que solo tomara
el parámetro de tamaño contra complejidad para identificar a los leucocitos y posteriormente a los monocitos, y un algoritmo que denominamos B, que utilizaría además a CD45 para la identificación. Y como pueden ver ustedes, en el caso de los sujetos sépticos, cuando utilizamos el panel de solo tamaño y granularidad del algoritmo, es muy difícil identificar a la zona de monocitos, pero es muy fácil, tanto en los sépticos como en los sanos, identificarlos si incluimos CD45. ¿Okay? Y esto es importante porque es significativamente diferente la cantidad de linfocitos, que en el caso de sujetos sépticos están disminuidos con respecto a los sujetos sanos, del incremento en la proporción de granulocitos en sujetos sépticos con respecto a sujetos sanos, y esto solo lo vemos si aplicamos el algoritmo con CD45. No alcanzamos a ver esta diferencia si solo utilizamos tamaño y granularidad. Y si bien no encontramos diferencias en la proporción de monocitos, cuando hacemos la subclasificación de los mismos por la expresión diferencial de CD14 y CD16, pueden ver cómo es más difícil de visualizar en este análisis supervisado en los sujetos sépticos, unas y otras poblaciones, y es más clara en el caso de implementar además CD45. Y esto, otra vez, en este algoritmo que incluye CD45, podemos ver diferencias significativas en la proporción de monocitos clásicos que no vemos con el algoritmo que no incluye CD45. Pero no solo eso, también es importante cuando se hace este tipo de análisis estar seguro que los marcadores van sobre las mismas células. Y por eso es indispensable eliminar los agregados, que serían esta zona gris, que claramente son más abundantes en las células de los pacientes sépticos, como se ve en este gráfico de puntos, y que sabemos por el análisis a microscopio y por la presencia de marcadores que los agregados son primordialmente de neutrófilos y monocitos. De allí que concluyamos que en los paneles de identificación y caracterización, sobre todo cuando se analizan muestras de pacientes con sepsis u otros procesos inflamatorios sistémicos, se deba de incluir CD45 como marcador de identificación y estar seguro que se eliminan los agregados para evitar artefactos en la subclasificación celular. Les agradezco su atención, así como a todos los colaboradores que participaron en este programa. Este es mi correo para si necesitan contactarme, y también agradezco a las enseñanzas del doctor Alejandro Ruiz Argüelles, quien fue pionero en nuestro país y en toda Iberoamérica para la aplicación de la citometría en clínica y en investigación. Muchas gracias, buenas tardes. Buen día tengan todos ustedes. Distinguido doctor José Jalabe Sherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Miembros de la mesa directiva, académicas y académicos, apreciable público en general. Es para mí un honor hacer el comentario correspondiente al trabajo de ingreso a esta academia de la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pisano, cuyo título es Utilización de CD45 para guiar la identificación y clasificación de leucocitos circulantes en sepsis. Quiero iniciar con la presentación de la doctora Arriaga. Ella es médico de formación e investigadora de carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Laboratorio de Investigación Médica en Inmunoquímica, sito en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Apasionada con cualquier tema que tenga que ver con la biología, su interés primario, luego de culminar su licenciatura en medicina en el Instituto Politécnico Nacional, fue la biología molecular, disciplina que le permitió culminar su doctorado en ciencias químico-biológicas en la misma institución que la formó como médico. Al poco tiempo de graduarse, ingresó a trabajar en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, en donde rápidamente comprendió que su verdadero interés era la medicina translacional, reforzado esto por el doctor Armando Isibasi, entonces jefe de la unidad. Tuve la fortuna de conocerle durante mi doctorado cuando llegó a realizar ella un postdoc.
Tenía experiencia en citometría de flujo y ello le permitió que de forma rápida explotara la utilidad del citómetro de flujo que se tenía en ese momento. La presencia de la unidad de investigación facilita, y diría yo que exige, la búsqueda de colaboraciones con el área clínica. Los conocimientos de la doctora Arriaga en el área de citometría de flujo la llevaron a colaborar con el servicio de hematología del hospital y más adelante con el doctor Alejandro Ruiz Argüelles, mentor de ella también y reconocido miembro de nuestra academia, que en paz descanse, para culminar en el primer consenso nacional para la inmunofenotipificación de las leucemias agudas y que se publicó en la Gaceta Médica de México en el año 2019. En este contexto, ha sido coordinadora del capítulo de citometría de flujo de la Sociedad Mexicana de Inmunología y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Otro servicio donde colaboró desde que llegó fue gastrocirugía, mi servicio. Y fue ahí donde su interés por la sepsis surgió. La sepsis es un problema de salud a nivel mundial, entre otras razones por la elevada mortalidad y los altos costos que su manejo implica. La sepsis es una respuesta sistémica del cuerpo como consecuencia de una infección. Es un continuo que inicia desde la entrada del microorganismo hasta el desarrollo de la falla orgánica y que puede llevar al choque séptico y la muerte. En todo proceso, la identificación del padecimiento no es sencilla y en ocasiones muy complicada, por lo que la búsqueda de biomarcadores diagnósticos y pronósticos en esta entidad ha sido de gran interés para muchos investigadores médicos y, por supuesto, básicos también. En este sentido, la citometría de flujo brinda la oportunidad de evaluar diferentes marcadores de superficie en los distintos tipos celulares. La sepsis es una enfermedad que altera la forma, tamaño y adhesividad de las células inflamatorias, por lo que la clasificación celular se ve alterada y por ello es necesario contar con alternativas para la mejor identificación de las poblaciones celulares. Este estudio valioso por pertinente y útil propone un algoritmo para mejorar la identificación de monocitos y neutrófilos obtenidos de sangre periférica en pacientes con sepsis. Tratándose de la búsqueda de un biomarcador, este debe de ser sencillo, económico y eficaz. La propuesta es adicionar la tinción con anti-CD45 para la correcta fenotipificación de linfocitos, monocitos y granulocitos. En los resultados se mostró que con la tinción para CD45 se identificaron mejor las poblaciones de neutrófilos y monocitos y la subclasificación de estos también se optimizó. Con esto se tiene ahora un biomarcador de identificación celular que puede orientar hacia una condición clínica y seguramente el trabajo dará lugar a la generación de un panel con la adición de otros fluorocomos para establecer el pronóstico del paciente con sepsis a través del seguimiento de la evolución del mismo. Además de la aportación que el trabajo otorga, es el conocimiento a la sepsis, otorga conocimiento a la sepsis, me gustaría resaltar que este es un ejemplo tangible del esfuerzo que muchos investigadores hacen para aproximar el conocimiento básico a lo clínico. Esto es la medicina translacional, de la que la unidad se ha hecho representativa en el hospital también. La doctora Arriaga ha estudiado por citometría de flujo en sepsis, también la expresión de biomarcadores de activación celular que tienen utilidad pronóstica como TREM1, HLA-DR, HMGB1, entre otros, de los cuales hemos sido partícipes en diferentes publicaciones. Quiero finalizar esta breve intervención para dar la más calurosa bienvenida al seno de la Academia Nacional de Medicina a la doctora Lourdes Arriaga Pisano. Estoy seguro que su participación será un refresco de ideas generadoras de conocimiento en el ámbito de la medicina en nuestra academia. Enhorabuena, querida doctora Arriaga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez. El día de hoy presentaré mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, Resultados perinatales en la mujer joven
con cáncer de mama y embarazo. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Cancerología y al Instituto Nacional de Perinatología su contribución a mi formación profesional. Al doctor David Cantú, el cual comentará este trabajo, y a la Academia Nacional de Medicina por tan honorable distinción. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente asociada al embarazo y puerperio, por lo que constituye la principal causa de mortalidad por tumor maligno en la mujer. Cada año se diagnostica 1.3 millones de nuevos casos, con 500,000 defunciones en el mundo. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud citó que el 6.5% de los cánceres de mamas eran diagnosticados en mujeres menores de 40 años y que el 1% se presentaba en mujeres menores de 30 años, por lo que se estima que el 1.4% de todos los cánceres de mama se diagnostican durante el embarazo. En México, en el 2016, el INEGI estimó 16 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años o más. La Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer en el 2018 reportó 17,000 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años y 3,600 muertes. Para el 2020, Globocan reportó 30,000 nuevos casos de cáncer de mama y 8,000 defunciones. El cáncer de mama asociado al embarazo es toda neoplasia maligna que se diagnostica durante el embarazo, la lactancia o un año después del parto, con una incidencia de 35 por 100,000 nacidos vivos. La edad media al diagnóstico son 39 años y debemos de considerar que estas pacientes aún no son candidatas a un tamizaje de rutina. La presentación clínica es un nódulo mamario irregular, persistente, asociado a telorragia, por lo que los cambios fisiológicos de la mama durante el embarazo nos llevarán a un retraso de hasta 15 semanas para el diagnóstico. El ultrasonido mamario es el método diagnóstico de elección y la mastografía es complementaria, con mínimo riesgo para la mujer embarazada. También debemos de reiterar que el manejo es multidisciplinario, en donde participa ginecología oncológica, oncología médica, obstetricia, medicina materno-fetal, planificación familiar, nutrición, trabajo social y psicología. Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y controles. El cálculo de muestra fue a conveniencia. Es una serie de 26 casos de mujeres menores de 40 años embarazadas con cáncer de mama que resolvieron su embarazo en el Instituto Nacional de Perinatología de mayo del 2013 a diciembre del 2018. Los controles fueron pareados por paridad y semanas de gestación a su ingreso 1 a 1 para el control prenatal. El objetivo del estudio fue analizar las características clínico-patológicas, los resultados perinatales y de anticoncepción en una serie de pacientes jóvenes con cáncer de mama gestacional en un hospital de tercer nivel. En cuanto a los criterios de inclusión para los casos, fueron mujeres menores de 40 años con embarazo único intrauterino con diagnóstico confirmado de cáncer de mama. Para los controles, fueron mujeres menores de 40 años con embarazo intrauterino sin cáncer de mama, con las mismas gestas, la misma edad gestacional de ingreso para el control prenatal. Excluimos mujeres mayores de 40 años con historia de cualquier otro tipo de cáncer, embarazo múltiple, embarazo no deseado que interrumpieron la gestación o que no hayan resuelto su embarazo en el instituto. En cuanto al protocolo institucional de atención a estas pacientes, tenemos 4 visitas claves. En la primera visita se realizó la apertura de expediente, se solicitaron laboratorios, se hizo la historia clínica y se realizaron las interconsultas a los servicios de medicina interna, medicina materno-fetal, oncología, nutrición y planificación familiar. En la segunda visita se explicaron los resultados, se decidió el tratamiento del cáncer de mama asociado a la gestación, ya sea la programación quirúrgica o el envío a quimioterapia en el caso de ser necesaria. En la tercera visita se brindó el seguimiento con la temporalidad correspondiente al trimestre de la gestación y se estableció el plan de nacimiento. En la cuarta visita, una vez resuelto el embarazo, se canaliza nuevamente a la paciente al servicio de planificación familiar para asesoramiento y seguimiento del control de la fertilidad.
La información obtenida se capturó y se procesó utilizando el programa estadístico SPS versión 25. Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas como frecuencia, porcentajes y medidas de tendencia central. Se elaboraron comparaciones entre casos y controles utilizando prueba de chi cuadrada de Pearson y prueba exacta de Fisher para diferencia de proporciones. En cuanto a resultados, como lo podemos ver en este cuadro, las características clínicas de la población en cuanto a las mujeres con cáncer de mama, la edad fueron de 34 años con un rango de 24 a 40 años. Gestas 2, la edad gestacional al ingreso fueron 20 semanas, el nivel socioeconómico fue 1 en el 36% de las pacientes, la escolaridad, licenciatura y preparatoria, y también debemos de considerar que el 34% de nuestras pacientes fueron primigestas. En cuanto al tipo histológico, el 92% fue un carcinoma ductal infiltrante, el 30% correspondió a la etapa clínica 2 y hasta el 38% fueron estadios avanzados 3 y 4, lo que nos hace reflexionar en este punto que la mayoría de las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo llegan a estadios avanzados. En cuanto a la media de consultas por servicio, debemos de ver que estas pacientes reciben de 3 a 4 consultas por el servicio de medicina materno-fetal, 7 consultas en promedio por obstetricia, 4 por oncología, 2 por planificación familiar al inicio y al final del embarazo y 4 pacientes por nutriología y psicología. En cuanto al tratamiento, el 57% de nuestras pacientes se sometieron a mastectomía radical y 24% a un manejo conservador. Y hasta el 35% recibieron quimioterapia después del segundo trimestre. En cuanto a la vía de resolución, el 54% de las pacientes que tienen cáncer de mama asociado al embarazo fue por vía cesárea. El 88% fue electiva, apegándose a una cesárea segura para poder continuar con la quimioterapia. El 46% se resolvió por un parto, en donde el 70% fue espontáneo. Comparado con los controles, simplemente cuando se sometieron a un trabajo de parto, no hubo inducto-conducción del mismo. En cuanto a los resultados perinatales, como podemos ver, la edad gestacional de resolución en las pacientes con cáncer de mama fue a la semana 37. En cuanto a las complicaciones perinatales, el 26% presentó parto pretérmino y el 15% fue un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Sin embargo, cuando estos datos se contrastaron con el grupo control, no hubo diferencias significativas. En cuanto a la anticoncepción, como podemos ver, las pacientes con cáncer de mama en el 64% optaron por un tratamiento quirúrgico y solamente el 7.6% se colocó un dispositivo intrauterino. Al contrario con los controles, donde solamente el 31% optó por un tratamiento quirúrgico y el 40% por un dispositivo intrauterino. Por lo que podemos finalizar concluyendo. El tratamiento de cáncer de mama durante el embarazo amerita un enfoque multidisciplinario, lo que implica un reto oncológico. En nuestro estudio, esta enfermedad representó el 0.08% del total de nacimientos en el instituto. Los estadios avanzados de la enfermedad representaron el 38%. El tratamiento quirúrgico fue el más frecuente y fue la mastectomía radical y solamente el 23% recibieron cirugía conservadora. Las pacientes que recibieron quimioterapia no mostraron diferencias estadísticas significativas en cuanto a complicaciones perinatales cuando fueron comparadas con los controles. En cuanto a la vía de resolución, fue principalmente por cesárea para las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo, apegándose a la premisa de una cesárea segura para poder continuar con la quimioterapia. El método de control de la fertilidad fue principalmente quirúrgico y todas las pacientes recibieron consejería anticonceptiva durante su control prenatal. El 36% correspondió a un nivel socioeconómico bajo, lo que coloca a la mujer en un estado altamente vulnerable. El cáncer de mama y embarazo es una entidad cuya incidencia en este momento se encuentra en aumento por los diferentes cambios sociodemográficos que vivimos. La evidencia apoya
que el tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo es seguro para el binomio madre-feto y no es un factor de riesgo para desenlaces perinatales adversos. Quiero finalizar agradeciendo a todas las personas que participaron en este trabajo, pero quiero agradecer especialmente a mis pacientes por su fortaleza y su espíritu de lucha diario. Muchas gracias. Respetado doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, lo saludo, al igual que al resto del Presidium y los miembros de nuestra Academia Nacional. Soy el doctor David Cantú de León, del Instituto Nacional de Cancerología. Para mí es todo un honor poder presentar el comentario de ingreso a la Academia Nacional de Medicina para la doctora Cristina Arteaga Gómez, con el trabajo Resultados perinatales en la mujer joven con cáncer de mama y embarazo. Me es grato pensar en un mundo perinatal en el que haya tantas mujeres brillantes adentrándose en estos temas imperantes de investigar. De acuerdo con el trabajo de la doctora Arteaga, actualmente el cáncer de mama es la neoplasia ginecológica más frecuentemente asociada al embarazo y el puerperio, por lo que constituye la principal causa de mortalidad por un tumor maligno en esta población de mujeres. Se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo, y de estos, cerca del 7% se presentan en mujeres menores de 40 años. En nuestro país, en el año 2018, se diagnosticaron 17.486 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres de menores de 40 años, y fallecieron 3.666. Este tipo de cáncer asociado al embarazo se define como la neoplasia maligna de la mama que se diagnostica durante el embarazo, la lactancia o un año después del parto. Su incidencia es de 15 a 35 por cada 100.000 nacimientos vivos. La media de edad es 39 años y pudiera incrementar por la tendencia actual de posponer el embarazo, ya sea por razones culturales, educacionales o profesionales. De esta manera, el marco de trabajo de la doctora Arteaga se centra en el análisis de las características clínico-patológicas, resultados perinatales y de anticoncepción en una serie de pacientes jóvenes con cáncer de mama y embarazo en un hospital de tercer nivel, que es el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. El trabajo de la doctora tiene una gran relevancia, ya que el diagnóstico y el tratamiento de esta neoplasia en pacientes embarazadas es complejo, por lo que un enfoque multidisciplinario es necesario, ya que esto mejorará los resultados tanto oncológicos como perinatales. Para la doctora Arteaga y su equipo, el abordaje de la mujer joven con cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo o la lactancia puede ser muy heterogéneo, sobre todo porque 36% de ellas se presenta en un grupo de mujeres de grupos vulnerables. El 38% de las pacientes se diagnostican en etapas clínicas avanzadas, semejante a lo que ha sido publicado en otras series. El abordaje quirúrgico más frecuentemente realizado fue la mastectomía radical modificada, al igual que ha sido reportado por otros autores como Durrani en el año 2018. La cirugía es un método seguro durante el embarazo y se asocia con riesgos fetales mínimos. Las razones de que el 57% de las pacientes fueron tratadas con este tipo de cirugía es que fueron diagnosticadas en el primero y segundo trimestres del embarazo, lo cual justifica la decisión del tratamiento. Si la fecha del diagnóstico se realiza durante el tercer trimestre del embarazo, se puede considerar cirugía conservadora seguida de radioterapia en el puerperio sin alterar la supervivencia de la paciente y del producto. Durante su estudio, el 23.8% de las pacientes se realizó cirugía conservadora en el tercer trimestre del embarazo, similar a lo que ha sido reportado por Gentilini y colaboradores en el año 2010. En las pacientes que reciben quimioterapia durante el embarazo, se ha descrito el desarrollo de preeclampsia, trabajo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Sin embargo, en el estudio realizado por la doctora Cristina Arteaga y su equipo, no se observaron diferencias significativas con el grupo de pacientes que fueron sometidas a quimioterapia como grupo control no embarazados. De las 26 pacientes con cáncer y embarazo 58.8% lo resolvieron vía cesárea y el resto de las pacientes por un parto por vía vaginal. Ramírez y colaboradores en el 2018 describieron su experiencia en el cual
Los embarazos fueron resueltos bajo la premisa de cesárea segura y así reducir la morbilidad asociada al nacimiento. Sin embargo, en esta serie que nos ocupa el día de hoy, la decisión de la resolución del embarazo se tomó en base a factores obstétricos, ya que el diagnóstico de cáncer de mama no implica una vía de resolución definitiva. En la mujer joven, la selección de algún método de control de la natalidad es primordial, ya que posterior al tratamiento oncológico seguirá siendo una mujer fértil, por lo que se recomienda a las pacientes posponer un nuevo embarazo por lo menos 2 años posterior al tratamiento. La incidencia de cáncer de mama en el embarazo ha aumentado en los últimos años, por lo que la evidencia encontrada por la doctora Cristina Arteaga es muy relevante. Sus hallazgos no solo se enfocan en lo perinatal, sino que hacen un gran hincapié en el periodo posparto y en la lactancia. Algo que me parece muy interesante es que la doctora identifica las limitaciones de su estudio y una de ellas es no poder darles el seguimiento a estas pacientes a largo plazo. Sin embargo, considero que esta es una gran área de oportunidad con miras al futuro para la colaboración con otras instituciones, investigadores y asociaciones. Es así como no me queda más que felicitar a la doctora Arteaga y desearle y darle la bienvenida a nuestra Academia Nacional de Medicina, esperando que tenga un camino lleno de éxitos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Célida Duque Molina, directora de prestaciones médicas del IMSS. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de coordinar esta sesión. Para la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS es muy importante la estrategia para enfrentar la carga global de la enfermedad, por lo que hemos desarrollado los protocolos de atención integral para mejorar el estado de salud de nuestros derechohabientes. Las enfermedades cardiovasculares y circulatorias son la primera causa de mortalidad en el IMSS, seguido de diabetes mellitus y neoplasias malignas. Hasta el 70% de las enfermedades no transmisibles son las responsables de la carga global de la enfermedad. El INEGI reportó a las enfermedades del corazón como las responsables de 156.041 muertes en el año 2019 y 35.303 muertes por enfermedades cerebrovasculares. Las 3 primeras causas de mortalidad suman 349.075 muertes y son las mismas que ocasionan la carga global en el IMSS, la mayor carga. Enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, mismos que representan el 47% de todas las muertes del país. Por lo anterior, en el IMSS se han desarrollado los protocolos de atención integral, mismos que están alineados a la Política Nacional del Sexenio, al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud, colocando al IMSS como protagonista en el bienestar para toda la vida, a través de un IMSS preventivo e integral y un IMSS con calidad y evaluación continua. Es por ello que surgen los protocolos de atención integral para las enfermedades prioritarias, que además llevan la evaluación de los costos a través de las cédulas médico-económicas y necesidades de recursos. Con un enfoque en las mejores prácticas, los PAI tienen un enfoque en la atención primaria de la salud, que se considera uno de los mejores modelos a nivel mundial. Contienen acciones de promoción para la salud, acciones preventivas, nutrición, diagnóstico oportuno, tratamiento no farmacológico y farmacológico, acciones de triage, urgencias, atención en hemodinamia, unidades de cuidados intensivos, hospitalización, rehabilitación y seguimiento ambulatorio en los 3 niveles de atención. Todas las acciones se realizarán por equipos multidisciplinarios, enfocados al paciente. Hemos desarrollado diferentes PAIs para las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades osteomusculares y órganos de los sentidos. En esta sesión nos enfocaremos a los que se desarrollaron para las enfermedades cardiovasculares. Quiero hacer énfasis en el PAI para sobrepeso y obesidad, que es el denominador común para todas las enfermedades crónico-degenerativas y que es parte de esta estrategia. Hoy vamos a presentar con mi equipo los PAI de hipertensión arterial sistémica, código infarto, que hoy ha salvado muchas vidas en el IMSS, código cerebro, para atender el evento vascular cerebral, que seguirá los pasos de código infarto, ya que además de salvar vidas, nos ayudará a reducir la discapacidad. También presentaremos el PAI de insuficiencia cardíaca y trasplante,
que pretende optimizar el diagnóstico y tratamiento para evitar casos muy avanzados, así como para fortalecer los programas de trasplantes en el instituto. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Martín Rosas Peralta, cardiólogo, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, y es para mí un honor estar con ustedes. Agradezco mucho a los organizadores del evento, a nuestro coordinador, el doctor Víctor Hugo Borja, a nuestros compañeros que van a presentar también y a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina. Siempre es un gusto poderse dirigir a través de este medio con ustedes. El tema que voy a tratar es un tema muy importante porque es acerca de un problema de salud pública que es la hipertensión arterial sistémica. El programa de atención integral nace en el Instituto Mexicano del Seguro Social, liderado por el doctor Víctor Hugo Borja, como una estrategia para tratar estas enfermedades que son causa de una carga global de enfermedad catastrófica para el país, pero de una manera ágil, científica, y que cubriera todos los aspectos desde la parte de detección y prevención hasta la parte terapéutica más avanzada hoy en día. Como ustedes saben, el impacto global de la hipertensión arterial es catastrófico. 30% de la población adulta del mundo es hipertensa y México no escapa a esta cifra. Reiteradamente nuestras estadísticas comprueban que es alrededor del 30%. El problema es que una gran cantidad de pacientes hipertensos están caminando en la calle y no son detectados porque la mayoría de las veces la hipertensión comienza asintomática. El problema también es que ya una vez que se saben hipertensos, solo alrededor de la mitad está tratado con medicamentos y de estos la mitad está con cifras de control. Por lo tanto, hipertensión sigue siendo un problema grave de salud pública en términos de detección oportuna, de tratamiento, de seguimiento y de reducción en su mortalidad y complicaciones cardíacas. La prevalencia de hipertensión en población de más de 20 años para el año 2018 en el IMSS estaba oscilando alrededor del 21%, que es más o menos el promedio nacional. Pero vean ustedes cómo, dependiendo de algunos estados, incluso hay variación. Esto deja ver que la hipertensión, su prevalencia no solamente tiene que ver con un solo factor, depende de la edad, factores comórbidos, etcétera, que pueden incluso determinar la real prevalencia en un grupo determinado de hipertensión arterial. Aunado a esto, ha habido cambios en las estrategias de diagnóstico y de tratamiento en los últimos años de acuerdo a las nuevas guías que son tomadas en cuenta en este protocolo de atención integral para tratar de disminuir las complicaciones tardías como insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, enfermedad coronaria, insuficiencia renal y, por supuesto, muerte. Vean ustedes cómo la prevalencia de hipertensión con diagnóstico previo y cifras de presión arterial en la población que se reporta para ENSANUD de 2018 es realmente preocupante en el país. El estado actual en el Instituto Mexicano del Seguro Social es que hasta el momento no existía un protocolo de atención integral, las estrategias institucionales estaban desvinculadas, hasta un 36% de los pacientes con hipertensión no llevan seguimiento adecuado en el instituto y existe una deficiencia en la toma de presión arterial, en la calibración de los equipos, su sistematización, la búsqueda de daño órgano blanco, que es muy importante. El tratamiento a base de monoterapia era fundamentalmente el tratamiento más común en el instituto y estaban restringidos básicamente al primer nivel de atención, la monoterapia y terapias combinadas para segundo y tercer nivel, cosa que hoy pretendemos cambiar. La terapia dual y triple es con monocomponentes y no como hoy hay en una sola pastilla. Y la cifra de control en mayores de 20 años siempre se estipuló por abajo de 140. Por lo tanto, estos protocolos de atención integral tuvieron como objetivo desarrollar un modelo innovador de atención integral para las principales causas de mortalidad y de carga global de enfermedades, que fuera práctico, científico, integral y de consolidación de los 3 niveles de atención. En este caso, en hipertensión arterial, homologar el tratamiento farmacológico y no farmacológico a través de algoritmos que permitieran un abordaje mucho más práctico, pero científico en el primer nivel de atención. Nivel de exigencia de actividades para todos los que integran el cuerpo de equipo de atención en la atención de estos pacientes. No solamente el área médica o enfermería, sino todos los que están participando en la atención médica de estos enfermos. Vean ustedes la gran cantidad de personal médico que está involucrado de alguna manera en la atención de este tipo de enfermedades y por lo tanto había que dictaminar qué iba a hacer cada quien, cómo, cuándo, con qué y por qué.
Algo que nos estableció mucho nuestro líder, el doctor Víctor Hugo Borja, es que tomáramos en cuenta la enfermedad desde que el sujeto es sano, porque desde ahí se pueden empezar a hacer acciones de promoción a la salud y, por supuesto, en el paciente que ya tiene riesgo para desarrollar hipertensión y en el hipertenso y no se diga en el hipotenso. Así, medidas de control de peso, medidas de reducción en la sal, actividad física, etcétera, que están destinadas también a disminuir la presión arterial, y vean ustedes cómo tienen un impacto genuino en la reducción de la presión arterial, medidas no farmacológicas que también reducen la presión arterial. El impacto esperado era tener un mejor control, tener la técnica, la terapéutica de vanguardia con terapia dual, terapia triple, detección oportuna de complicaciones, estratificar el riesgo de manera adecuada y científica y ilustrar a los médicos de primer contacto para que sean los que principalmente contengan a esta enfermedad y no, como está sucediendo ahora, que una gran cantidad de pacientes hipertensos llegan al segundo o al tercer nivel de atención. El cambio en el enfoque de tratamiento es una realidad porque la hipertensión es multifactorial. No tenemos entonces por qué tratar con monoterapia algo que tiene una fisiopatología compleja. Se desarrollaron algoritmos para el tratamiento farmacológico y las premisas eran tratar al paciente hipertenso a través de todo el seguimiento de la historia natural de la enfermedad y meter palabras clave como terapia dual o terapia triple, explicando qué es terapia dual de acuerdo a las combinaciones de un ARA2 o IECA con un calcio antagonista o con un diurético en las diferentes modalidades para darle las herramientas al personal médico de los 3 niveles y sobre todo el enfoque. Hacer la identificación de los candidatos al tratamiento de la hipertensión arterial, desmitificar que el diagnóstico solo se hace en consultorio, que el diagnóstico también se hace fuera de consultorio con el monitoreo domiciliario de la presión arterial, darle los niveles de corte para las diferentes oportunidades de diagnóstico y permitir una estratificación más adecuada en los diferentes estadios, pero también en la comorbilidad asociada en estos pacientes. Así, la estratificación de riesgo nos lleva a nosotros no solamente a identificar las posibles complicaciones a largo plazo, sino también a identificar el tipo de terapéutica que pudiera ser sugerida o recomendable dependiendo el nivel de riesgo que tenga este paciente de conformidad a los niveles de presión y a la presencia o no de otros factores de riesgo. Así, el tratamiento farmacológico queda establecido en un primer paso con terapia dual, en segundo paso terapia triple y en tercer paso terapia triple más algún otro medicamento cuando el paciente no responde a las cifras meta que son menos de 130/80 y no menos de 110/70 para entonces permitir tener un adecuado seguimiento y por supuesto reducir las complicaciones de esta entidad. El abordaje de la hipertensión compete no solamente a la parte de hipertensión esencial, sino en este programa de atención integral se analizan las posibles existencias de hipertensión arterial secundaria o de otro tipo de complicaciones como podría ser la urgencia hipertensiva mayor a través de estos algoritmos que no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero que están precisamente señalados en el protocolo. Se les da la lista completa de medicamentos y las dosis a tratar, los criterios diagnósticos para que hablemos un mismo lenguaje en términos de clasificación del paciente hipertenso y los siguientes pasos que vamos a dar es el manejo en el paradigma en la terapia combinada, el plan de implementación nacional, la capacitación intensiva, la gestión directiva, la participación de la coordinación de abasto de IDT, DPM y el seguimiento en la implementación con indicadores de gestión, procesos, resultados e impacto. La verdad es que este es un cambio histórico dentro de la historia natural de la enfermedad de hipertensión. Me siento muy orgulloso de haber participado en este gran número de investigadores que lograron llevar a buen puerto el desarrollo de este protocolo. Espero haya sido de su agrado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Borrallo Sánchez. Yo voy a presentar el protocolo de atención código infarto como una de las estrategias para enfrentar la carga global de las enfermedades cardiovasculares. Siempre es un gusto participar en la Academia Nacional de Medicina. El impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo
En el 2017 ocasionaron 17.8 millones de muertes, lo que representa un 21.2% más que hace 10 años. Se estima que para el 2030 serán 22.2 millones de muertes por esta causa. En Estados Unidos ocurre una muerte cada 2.8 segundos. El costo anual se incrementará para el 2030 en 1.1 trillones de dólares. Aquí en la gráfica pueden observar en la parte superior que la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares es muy similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, vemos que la mortalidad hospitalaria es mayor en mujeres que en hombres por infarto agudo de miocardio y también en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La mujer se retrasa más tiempo para llegar a la atención de urgencias. En la gráfica inferior pueden observar que hacia el año 2010 hubo un descenso de la mortalidad, sin embargo, en las últimas datos nos señalan que esta mortalidad se va incrementando. En cuanto a la mortalidad por infarto agudo de miocardio, la OCDE desde el 2013 colocó a México como el país con mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio en pacientes mayores de 45 años. Esto se refrenda en el 2019 y en la gráfica inferior pueden ver cómo la mayoría de los países han bajado la mortalidad y México sigue siendo aquí en el país que tiene mayor mortalidad y no ha logrado reducirla de manera general. El INEGI en el 2019 reportó 191.344 muertes, es decir, una cada 2.7 minutos. La causa principal siguen siendo las enfermedades isquémicas y de estas el 70% es infarto agudo de miocardio. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2015, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y discapacidad. Y se dieron más de 19 millones de consultas por esta causa, se egresaron 99,000 pacientes y se atendieron 800,000 urgencias por enfermedades cardiovasculares. En la gráfica del lado derecho pueden observar que la estancia hospitalaria México se encuentra entre los 10 países con mayor estancia hospitalaria por infarto agudo de miocardio. El impacto que hemos conseguido con este protocolo de atención integral código infarto lo podemos observar aquí en esta gráfica. Vemos que ya llevamos más de 32,686 casos, es el registro más grande que ha habido en este país. La edad promedio es de 63 años, 77% hombres y 23% mujeres. Es un diseño antes y después, como pueden observar aquí en la gráfica. Los factores de riesgo tradicionales siguen siendo muy altos en frecuencia. Vemos que el más frecuente sigue siendo hipertensión, seguido de tabaquismo, diabetes y al final dislipidemias. En la gráfica de abajo, simplemente por colores pueden identificar en negro aquellos pacientes que no recibían ninguna estrategia de reperfusión y en rojo los que recibían terapia fibrinolítica, en verde la intervención coronaria percutánea. Teníamos más del 60% de nuestros pacientes que no recibían ninguna estrategia de reperfusión. Con la implementación de código infarto, hoy ese grupo de pacientes no reperfundidos es menor al 30%. Y hemos mejorado la terapia fibrinolítica, la intervención coronaria percutánea y la estrategia fármacoinvasiva. En la parte de arriba vemos los tiempos y que se complicaron con la venida del COVID, siendo un nuevo reto para código infarto. Tenemos aquí una reducción importante de la mortalidad de más del 63%. Los protocolos de atención siguen la historia natural de la enfermedad. Nos enfocamos al periodo prepatogénico con acciones de promoción de la salud y prevención, y en el periodo patogénico, pues al diagnóstico oportuno, tratamiento, la limitación de la incapacidad y la rehabilitación. Los objetivos, pues son prácticamente la atención integral a la salud, que son acciones de promoción, mejora de estilos de vida, diagnóstico y tratamiento oportuno con terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos
y 90 minutos la intervención coronaria percutánea, prevenir complicaciones, realizar terapia de rehabilitación temprana y hacer un abordaje multidisciplinario. Este es el primer algoritmo. Aquí lo que yo les quisiera decir es que el abordaje se hace en menos de 12 horas, pero entre más pronto mejor. Es decir, idealmente en las primeras 2 horas que llega el paciente con síntomas, nosotros establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos y una vez establecido el diagnóstico, proceder a la intervención coronaria percutánea si tenemos sala de hemodinamia a menos de 120 minutos o bien la terapia fibrinolítica cuando no tenemos sala de hemodinamia. Aquí es importante que a los pacientes mayores de 75 años se les dé media dosis y evaluar el éxito o fracaso de la terapia fibrinolítica para llevarlo a la estrategia fármaco-invasiva, que eso nos ha dado buenos resultados. El segundo algoritmo es lo que pasa entre el primero y tercer día y básicamente es identificar las complicaciones, tanto de falla cardíaca, arritmias o alteraciones en la conducción auriculoventricular, identificar aquellos pacientes que requieren marcapaso, tratar las arritmias o bien aquellos que tienen datos de falla cardíaca, choque y que ameritan algún cateterismo y el abordaje quirúrgico en un momento dado. El tercer algoritmo es lo que pasa entre los 3 y 5 días y básicamente es la estratificación del paciente en hospitalización, identificar aquellos pacientes que están estables y que buscamos si tienen isquemia o si tienen riesgo de algún otro evento en ese tipo de pacientes, pues lo llevamos a cateterismo y si se define llevarlo a cirugía, lo recomendable es que se haga sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo. Se hace hincapié en las metas de presión arterial, de glucosa, de LDL para reducir el riesgo. También tenemos nuevas tecnologías en código infarto, un visor de electrocardiograma que nos permite comunicarnos prácticamente a nivel nacional, un call center que está integrado al centro regulador y una app en IMSS Digital que identifica las unidades que tenemos para la atención de código infarto. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues básicamente el código infarto universal, es decir, que nosotros podamos contribuir con otras instituciones, que realmente este protocolo se haga a nivel nacional y poder tener estos resultados para poder bajar esa mortalidad y lograr que México realmente sea un país que ha progresado en el manejo del infarto. De tal manera que este enfoque es multidisciplinario, es establecer el diagnóstico oportuno, establecer la reperfusión idónea para cada uno de los pacientes o la más accesible, diría yo, en los pacientes que llevamos a la terapia fibrinolítica, llevarlos también a una estrategia fármaco-invasiva, identificar las complicaciones en terapia intensiva, dar los medicamentos adecuadamente y llevarlos a rehabilitación cardíaca. Ese sería el mayor reto y sería lo que realmente puede cambiar la historia del infarto en nuestro país. Y nuevamente comentarles que con COVID los pacientes llegan más tarde, algunos se quedan en casa, algunos han fallecido en casa, por lo que insistir en este protocolo de atención integral puede salvar vidas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a presentar el Código de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante dentro de los protocolos de atención integral para el IMSS. Soy el doctor José Ángel Cigarroa López y actualmente me desempeño como el encargado de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bien, este protocolo de atención, en donde se ha denominado insuficiencia cardíaca y trasplante, tiene varios objetivos, pero de los principales es establecer pautas de actuación del personal de salud en los distintos niveles de atención basados en la mejor evidencia científica disponible en el momento y en las recomendaciones de expertos para la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto nacionales como internacionales, haciendo énfasis en aquellos pacientes que requieren de trasplante cardíaco. Asimismo, implementar un enfoque multidisciplinario aplicable a todos los niveles de atención dentro del IMSS para lograr un diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno para nuestros derechohabientes con insuficiencia cardíaca
dentro del IMSS. Sabemos que la insuficiencia cardíaca dentro de las enfermedades crónico-degenerativas se ha considerado como la nueva epidemia del siglo XXI. Esto a raíz de que las muertes por enfermedad arterial coronaria han disminuido casi a la mitad. Y esto es con el advenimiento de nuevos fármacos, terapias de reperfusión, algunos procedimientos intervencionistas, la mayor vida o longevidad tanto de pacientes con cardiopatía congénita y atención desde las etapas muy tempranas. Sin embargo, esto ha generado que las causas o las muertes atribuidas a insuficiencia cardíaca se hayan triplicado. Esta es una modificación de James en las cuales precisamente establece esta nueva actualidad. Y bien, conocemos también que la insuficiencia cardíaca es altamente prevalente en la población adulta. Se estima que 660,000 casos nuevos por año. La mortalidad sigue siendo elevada a pesar de las nuevas alternativas terapéuticas y se considera la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, tanto por la Asociación Americana del Corazón, pero en México también tenemos cifras en donde las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Se estima que 10 a 15% de todos los motivos de consulta del cardiólogo son por insuficiencia cardíaca y tenemos alrededor de 48,000 hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca. Asimismo, la mortalidad a 5 años continúa siendo del 50%. En el 2015, la empresa Deloitte estableció 4 condiciones cardíacas prevalentes, altamente prevalentes en nuestro país, tomando en cuenta que la primera es la hipertensión, seguida de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y el infarto agudo del miocardio, estimando estos pacientes mayores de 20 años de edad. Distintas condiciones médicas pueden llegar a desarrollar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Y conocemos la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio, la hipertensión arterial, defectos valvulares, miocardiopatías, defectos congénitos, asimismo la diabetes, la obesidad y otras enfermedades no cardiológicas como las apneas del sueño, las neumopatías severas, lo cual generan que al final este tipo de enfermedades puedan llegar a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Y asimismo, también conocemos en el último comunicado de prensa del INEGI, el 27 de enero del 2021, establece que la primera causa de muerte en nuestro país son las enfermedades del corazón, y si a esto le sumamos la diabetes mellitus, hacen que al final de todo, el síndrome de insuficiencia cardíaca sea un diagnóstico muy importante de muerte. También es importante dentro de este protocolo de atención establecer las rutas diagnósticas para determinar a la insuficiencia cardíaca desde el primer contacto que tenemos con el paciente en cualquiera de los niveles de atención dentro del IMSS. Establecemos los criterios de sospecha diagnóstica guiados por la historia clínica, por los antecedentes del paciente, y esta sospecha diagnóstica la podemos hacer cualquier personal médico que se encuentre involucrado en la atención de nuestros pacientes. Asimismo, se establece el cuadro clínico, los diagnósticos, los estudios de diagnóstico para poder desarrollar esta atención, esta ruta con electrocardiograma, radiografía de tórax, asimismo firmando el diagnóstico en base a los síntomas, signos, las alteraciones electrocardiográficas, radiológicas, hasta llegar a la confirmación con estudios auxiliares de diagnóstico más específicos como son los péptidos natriuréticos, la ecocardiografía, hasta llegar a un tercer nivel en donde los médicos especialistas, tanto cardiólogos en insuficiencia cardíaca y dentro de las clínicas de insuficiencia cardíaca, llegar a tener estudios para complementación diagnóstica, etiológica y con ello definir una ruta de tratamiento y una ruta pronóstica. Reconocemos que la insuficiencia cardíaca para poder llegar hasta las etapas avanzadas también lleva mucho tiempo y esto se refleja en años. Desde el primer episodio en el que el paciente pasa un periodo estable dentro de su cuadro clínico, después de un periodo de descompensación existe años de recuperación
hasta llegar a un deterioro progresivo, con lo cual se ve la insuficiencia cardíaca avanzada hasta la muerte del paciente. Dentro de los objetivos de este protocolo de atención es reconocer de manera muy temprana para poder actuar y ofrecer un tratamiento mucho más temprano y con ello reducir las tasas de mortalidad elevadas en estos pacientes. Se establece dentro del protocolo cada una de las actividades a realizar por el personal médico y no médico involucrado en la atención de nuestros pacientes. Hablamos desde el médico, la enfermera, las trabajadores sociales, anestesiólogos, cirujanos, rehabilitadores, odontólogos, psicólogos, y también se le dan las actividades a realizar hasta por el vigilante en cada uno de los centros de atención de primero, segundo y tercer nivel. Y estos niveles de actividades se han considerado en 3 grandes grupos, como es una actividad indispensable o imprescindible, una actividad opcional y las recomendaciones sobre lo que hay que evitar en la atención de nuestros pacientes. De tal manera que se han generado algoritmos de tratamiento para la atención de esos pacientes en el primero, segundo nivel y en el tercer nivel. Si hablamos del primero y segundo nivel, se establece si un paciente tiene características clínicas de insuficiencia cardíaca y además establecemos que cuenta con una fracción de expulsión reducida con una FEBI de menos de 40%, establecemos los medicamentos que hay que indicar en sus dosis apropiadas y en la titulación correcta, en donde en el primero o segundo nivel el tratamiento con IECAS, antagonistas de receptores de angiotensina y betabloqueadores, en un tiempo de 2 meses, se puede hacer la pregunta, de acuerdo a la respuesta clínica, ¿el paciente persiste con síntomas? Si la respuesta es no, continuamos con el tratamiento. Si tuvo una buena respuesta clínica, pero si el paciente continúa sintomático, establecemos el algoritmo de tratamiento para poder agregar la espironolactona. Y hacemos la misma pregunta, si el paciente continúa con síntomas, pues el siguiente paso es el envío a tercer nivel en un tiempo estimado para la atención dentro del IMSS de 2 a 4 meses. Ese sería el tiempo apropiado para poder recibir un paciente en un tercer nivel para no tardar en la atención. Y una vez que recibimos a un paciente en el tercer nivel, podemos establecer en 2 consultas, en cada uno de los diferentes escenarios clínicos que no son excluyentes, que pueden presentarse en el mismo paciente en el mismo momento y poder definir en un escenario, por ejemplo, en el tipo A, si el paciente ya con tratamiento farmacológico indicado en el primero y segundo nivel continúa asintomático, podemos escalarlo a un sacubitril/valsartán, o a un paciente que tiene síntomas a pesar del tratamiento farmacológico, la fracción de expulsión reducida, utilizar uno de los medicamentos que actualmente contamos en el IMSS, que es la dapagliflozina. Sin embargo, es importante recalcar que este protocolo se hizo con la mayor evidencia científica y aunque en nuestro país todavía este producto no se encuentre dentro de las recomendaciones para el manejo de la insuficiencia cardíaca, consideramos que es altamente importante tenerlo en el cuadro de tratamientos farmacológicos para la atención. En un escenario en el que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene en el electrocardiograma un QRS mayor de 130 milisegundos y además cuenta con síntomas, podemos considerar un candidato para la terapia de resincronización cardíaca. Si el paciente tiene una muerte súbita abortada o una fracción de expulsión de menos de 35%, considerarlo un candidato a un desfibrilador automático implantable, o bien, si el paciente continúa asintomático en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca de más de 70 latidos por minuto a pesar de betabloqueadores, iniciar otro fármaco como la ivabradina. En las siguientes visitas, denominadas 3 y 4, si el paciente tiene buena respuesta clínica, a su vez, como tercer nivel, debemos enviarlo al segundo nivel para la atención y a su vez, en el segundo nivel, valorarlo cada 4 meses y mensualmente en su unidad de medicina familiar para evaluación y surtido de medicamentos mensual. Pero si el paciente cuenta con una mala respuesta clínica, no tardamos y enviamos a las clínicas de insuficiencia cardíaca para la atención más especializada.
Y en este algoritmo de tratamiento podemos identificar a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Si no hay una respuesta clínica, poder considerarlo de una manera temprana y oportuna si es un candidato a trasplante cardíaco. Si el paciente reúne las características, lo podemos incluir al Centro Nacional de Trasplantes y echar a andar todo el proceso de bien ya definido para poder llevarlo a un trasplante cardíaco. Pero si el paciente no es un candidato adecuado, se encuentra en una insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente lo mandaremos a las clínicas de cuidados paliativos. Asimismo, dentro de este protocolo de atención, también se establece una ruta rápida de algoritmo de tratamiento para reconocer al paciente con una condición neurocrítica que lo pudiera hacer candidato a ser un donador cardíaco. Si es así, en cada uno de los niveles de atención y servicios de atención, como es la sala de urgencias, el área de choque, una terapia intensiva, o en alguna de las hospitalizaciones por medicina interna, podemos identificar a un candidato potencial para donar si el paciente continúa con esas características de un potencial donante. Por supuesto que trazamos a su vez un tiempo definido de 9 a 12 horas para poder llegar a la conclusión si ese paciente es un candidato a donador cardíaco hasta llegar a la procuración cardíaca. Se establecen cada uno de los niveles de atención e incluso tener comunicación con los centros en donde podrían generar los grupos de procuración cardíaca. Una manera sencilla de poder aterrizar este protocolo de atención es establecerlo a través de estos casos clínicos. En este caso, tenemos a un hombre de 56 años de edad con diabetes, hipertensión y obesidad, que tiene antecedente de 2 infartos del miocardio en 2010 y 2016, el primero no reperfundido y tras el segundo, el paciente fue candidato a una cirugía de revascularización miocárdica en 2016, posteriormente asintomático. Sin embargo, años después acude a consulta por disnea de medianos esfuerzos, fatiga fácil y edema periférico. Entonces, si echamos a andar todo el protocolo de atención, establecemos la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, ya sea en la atención del primero o segundo nivel, es decir, la primera consulta médica o visita, debemos, en el caso de estar en el primer nivel de atención médica, enviarlo tempranamente desde la primera visita al servicio de cardiología o medicina interna con electrocardiograma y radiografía de tórax. En la segunda visita, que ya es en el segundo nivel, se establece y se confirma ese diagnóstico y se empieza el tratamiento, ¿sí? Con lo cual, las siguientes visitas que hemos denominado cuarta y quinta visita, se hace la titulación de medicamentos y se optimiza el tratamiento farmacológico. Después de esto, podemos definir si el paciente tiene buena respuesta clínica, si el paciente se encuentra estable en una clase funcional 1, sin internamientos y sin arritmias. El paciente puede continuar en visitas subsecuentes en segundo nivel cada 4 a 6 meses y de manera mensual en el primer nivel. Pero si el paciente no responde al tratamiento después de una sexta visita, el paciente debe ser enviado a tercer nivel. Y con esto, una vez que tenemos en un paciente en tercer nivel, también, si el paciente no responde, nuestra atención en tercer nivel será definir si un paciente cuenta con las características apropiadas para considerarse un paciente que sea candidato para protocolizar a un trasplante cardíaco. De tal manera que los objetivos terapéuticos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a ser control de síntomas y mejoría en su calidad de vida, una disminución de internamientos por insuficiencia cardíaca, mejorar la sobrevida y además que sea con calidad, el manejo de sus comorbilidades y en el caso de aquellos pacientes en los que no podamos ofrecerles alternativas terapéuticas, los cuidados paliativos en las etapas avanzadas. Muchas gracias por su atención y nuevamente reitero la invitación a este simposio para presentar los protocolos de atención integral y específicamente el Código de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Muy buenas tardes, soy la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefe de Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Quiero agradecer a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina de México y a los coordinadores de este simposio de protocolos de atención integral,
en especial al doctor Víctor Hugo Borja y a la doctora Gabriela Borrayo. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de platicar unos momentos con ustedes sobre lo que es el protocolo de atención integral Código Cerebro. Para entrar en el tema, recordemos que el evento vascular cerebral se considera la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad en adultos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En la última publicación de la American Heart Association de este año, se estima que hubo 795,000 personas que presentaron un EBC en Estados Unidos en el último año. Se han hecho estimaciones internacionales donde se considera que ocurre un evento vascular cerebral cada 40 segundos, que 1 de cada 4 personas podemos llegar a presentar un evento vascular cerebral en nuestra vida y que cada 4 minutos muere una persona por esta causa. De hecho, una de las campañas para tratar de promover la prevención del evento vascular cerebral que organiza una Unión Europea es No Seas ese uno, tratando de favorecer un estilo de vida saludable que permita disminuir el impacto que tiene esta enfermedad. Otro punto a considerar es que 8 de cada 10 eventos son producidos por factores de riesgo modificables que, si se controlan, pueden llegar a disminuir la frecuencia de esta enfermedad. En México se estima que tiene una prevalencia de más o menos 7 por cada 1,000 habitantes, de acuerdo al estudio que publicó el doctor Cantú, el BACID, en 2010. Hay 2 tipos principales de evento vascular cerebral. El isquémico, que es el más frecuente y es en el que más está centrado nuestro protocolo de atención, llega a presentarse en el 80% de los casos y se debe a la oclusión de una arteria cerebral. El 15% puede llegar a ser un evento hemorrágico en el que hay una ruptura de un vaso sanguíneo y por lo tanto hemorragia dentro de la cavidad craneal. Hay otros eventos menos frecuentes como serían la trombosis venosa cerebral. La importancia de este proyecto es que hasta este momento en nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social no tenemos un protocolo de atención estandarizado que permita coordinar las acciones de los equipos que atienden este tipo de pacientes. La tasa de mortalidad además es de cerca de 28 por cada 100,000 habitantes y en los estudios con los que contamos al momento, que son el PREMIER y el RENAME-VASC, que se hicieron en nuestro país más o menos en el 2010, se vio que la oportunidad con la que se les brinda una terapia de reperfusión a los pacientes es muy baja, fue menos del 1%, y la discapacidad que llegaron a presentar los pacientes que se estudiaron fue de casi el 50%. Esto ha cambiado con el tiempo, se han continuado esfuerzos para mejorar la atención de los pacientes y no tenemos un estudio más reciente que evalúe cómo estamos en este momento. Con nuestro protocolo de atención integral justamente lo que queremos es coordinar acciones multidisciplinarias en los 3 niveles de atención del IMSS para permitir un diagnóstico oportuno, para aumentar la frecuencia de terapia fibrinolítica que se les brinda a estos pacientes en la ventana de oportunidad que tenemos al momento, que son de 4.5 horas, iniciar la terapia endovascular en unidades capacitadas para este tipo de tratamientos, porque hasta el momento la verdad es que es poco lo que se hace aún en unidades de alta especialidad en el IMSS. Todo esto llevaría a disminuir la mortalidad, disminuir la discapacidad, disminuir la frecuencia de demencia vascular y uno de los objetivos es evaluar que esta estrategia es costo efectiva y que nos permite, además de mejorar la atención de nuestros pacientes, disminuir los costos que esta atención representa. El EBC es una enfermedad tiempo dependiente porque sabemos que mientras más tardamos en atender o en reperfundir ese tejido cerebral que está dañado, disminuimos la probabilidad de que el paciente se recupere adecuadamente. Entonces es muy importante que todo lo que permita disminuir los tiempos de atención del paciente se ejecute adecuadamente. Los objetivos del PAI van desde la promoción de la salud y prevención primaria, favorecer un estilo de vida saludable, identificar y tratar adecuadamente los factores de riesgo, diagnosticar y tratar a los pacientes con EBC, evitar que presenten complicaciones, mejorar la rehabilitación temprana de estos pacientes, además de la estrategia de identificar cuál fue la causa y cómo podemos disminuir el riesgo de que este paciente vuelva a presentar un EBC con estrategias de prevención secundaria. La metodología es la misma que ya vieron en los demás protocolos de atención. Tenemos un equipo multidisciplinario donde cada integrante tiene un papel fundamental en que se lleve a cabo con éxito la atención de este paciente. Hay acciones que son imprescindibles, otras opcionales y se marcan muy bien las acciones que debemos evitar para aumentar el daño de ese paciente. En el protocolo inicial estábamos más enfocados en la atención de la hora dorada, que era desde el momento en que el paciente llega a urgencias y el tiempo que tenemos para ofrecerle una oportunidad de reperfusión.
El protocolo actual está más amplio, tenemos coordinación con las áreas de promoción de la salud, con las unidades de IMSS, Chécate, Médete, Muévete, con las estrategias que ya se han encaminado a promoción de la salud y prevención primaria. Se coordinó mucho el trabajo también con las unidades de rehabilitación, porque hay cosas muy sencillas que si hacemos metódicamente en el paciente disminuyen el riesgo de secuelas y que son importantes implementar en todas nuestras unidades. También se tiene contacto con las áreas que son de seguimiento en cuanto al trámite de invalidez y discapacidad, y todos estos puntos tienen objetivos y metas, indicadores que se tienen que cumplir para que el protocolo se lleve adecuadamente a cabo. Realmente no estamos empezando de cero, nosotros arrancamos sobre los pasos que ya ha dado desde hace más de 10 años lo que es Código Infarto. Vamos a iniciar con un equipo de redes de trabajo en las unidades de las diferentes delegaciones. La implementación inicial sería en la delegación de FESUR, que es la que corresponde a nuestra UMAE, y el medicamento lo tenemos en el cuadro básico. Se están identificando las unidades que ya tienen los equipos armados y que ofrecen incluso esta terapia en algunas unidades. La idea es estandarizarlas a todas. Se tiene que contar con el equipo 24 horas, 7 días de la semana. Todo el tiempo tiene que haber un equipo de respuesta capacitado y listo para poder atender a estos pacientes oportunamente. La terapia endovascular, vamos un poquito retrasados, se están estableciendo estrategias para mejorar estos tratamientos en las unidades inicialmente de alta especialidad. Una parte muy importante del tratamiento del paciente con EBC es justamente el diagnóstico adecuado. Para que podamos trombolizar a un paciente tiene que tener un estudio de imagen, y este estudio de imagen se tiene que hacer en los primeros 20 minutos. Hay escalas, tanto clínicas como radiológicas, que nos permiten establecer si el paciente se puede beneficiar de una trombolisis intravenosa, si es candidato a una terapia endovascular o no, y qué tipo de tratamiento es el más adecuado para ese paciente. El protocolo está hecho con diferentes algoritmos para que sea más fácil y visual para el médico llevar adecuadamente los pasos para el tratamiento de los pacientes. Un punto súper importante es la rehabilitación, el establecer la etiología, y algo que quiero comentar es que durante la pandemia, que ha afectado a todas nuestras instituciones, a todo nuestro país, y que a todos nos ha tocado vivirla de diferente forma, aún en tiempos de pandemia, el EBC no se debe de quedar en casa. Aquel paciente que tiene desviación de la comisura labial, que tiene alteración súbita del lenguaje, que tiene debilidad de la mitad del cuerpo, es sumamente importante que acuda a una unidad de atención, porque estos pacientes necesitan una valoración adecuada y necesitan un tratamiento adecuado. Por lo tanto, bueno, solo me queda concluir que necesitamos mejorar la atención de nuestros pacientes con EBC en el país. Una propuesta que creemos fundamentalmente que es necesaria de implementarse es este protocolo de atención integral, que es Código Cerebro. Ya está bien demostrado en el mundo que los equipos multidisciplinarios con un protocolo establecido y un sistema de redes de atención mejoran el pronóstico de los pacientes, mejoran la calidad de la atención que brindamos y disminuyen también la necesidad de recursos, el grado de discapacidad y todo el impacto que esto tiene en la vida de los pacientes. Muchas gracias. Les dejo una foto del Hospital de Especialidades, que es donde yo me formé, que ha sido mi casa desde hace ya algún tiempo, y en el que contamos con un equipo multidisciplinario sumamente trabajador que ha estado poniéndole muchas ganas a este proyecto, y no solamente en el Hospital Siglo XXI, sino también hemos tenido colaboraciones con el Hospital de la Raza, con generales de zona, con diferentes unidades que están listas y puestas para que podamos llevar con éxito este proyecto. Muchas gracias a todos por su atención, y son bienvenidas las preguntas y comentarios que tengan. Tenemos algunos minutos para si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. La verdad es que la historia natural de estas enfermedades se está cambiando, y se está cambiando en forma cotidiana por la atención primaria. El día de mañana seguramente vamos a tener en el maletín y a domicilio podemos dar estos tratamientos, porque con las
distancias de en las grandes ciudades a los hospitales, seguramente todos estos tiempos muchas veces no alcanzan y probablemente va a cambiar también todo el paradigma que está cambiando ya en el manejo de estos pacientes a nivel hospitalario, como bien se comentaba, pero también se van a poder hacer seguramente a nivel intradomiciliario para ahorrar los tiempos y que en primeros momentos pueda en un momento determinado modificarse y mejorar la calidad de atención de estos pacientes, sobre todo este código del corazón y código unas preguntas. No está el doctor Durán, pero está el doctor Rosas Peralta, por si quiere ayudarnos a coordinar las preguntas. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. La verdad es que es un honor hablar de esto del problema de las enfermedades que cargan de mayor peso al problema de salud en el país. Sin duda representa un gran reto y bueno, la doctora Borrayo también viene ahorita ya de vuelo de Quintana Roo a la Ciudad de México, me pide una disculpa, y el doctor Luis Durán, de manera que nosotros estamos aquí al pendiente ante cualquier pregunta. Ha sido un trabajo de muchos meses con mucha gente que ha participado y ahora es el gran reto de la implementación, de la educación, de poderlo llevar a todos los médicos de primer contacto y de tratar de estandarizar el manejo de todas estas entidades que son hoy por hoy catastróficas y que detienen el desarrollo económico de un país como lo es el nuestro. Quedamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. ¿No tenemos algún comentario, pregunta? Sí, muy buenas tardes. Adelante. ¿Puedo tomar la palabra? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades a todos los ponentes y un reconocimiento a nuestra familia el IMSS por este esfuerzo para estandarizar la atención y con esto eficientar los resultados que obtenemos. Sin embargo, una de las preguntas que vienen es ¿cuáles son las dificultades que existen para poder implementar esto en el mediano plazo, vamos a decir, a nivel nacional? Bueno, voy a tomar la pregunta con respecto al problema de hipertensión arterial, que realmente fue una de las preguntas que inicialmente hicimos una serie de personajes que trabajamos en esto. No menos de 300 personas hemos trabajado de manera conjunta para la elaboración de estos protocolos de atención integral, y la pregunta obligada era cómo íbamos a articular todo este sistema de implementación a mediano o corto plazo. De hecho, con la llegada de la terapia dual y la terapia triple a nuestro país, también era un gran reto cambiar todos los esquemas terapéuticos a mediano o corto plazo y cambiar las inercias de los médicos familiares y médicos generales con la terapéutica acostumbrada, que era escalonada posteriormente de dos, y cambiar ahora este sistema de abordaje para decirles que la terapia, la monoterapia debe ser ya relegada a casos muy especiales y la gran mayoría de los pacientes deben recibir terapia dual o terapia triple de entrada, dependiendo de las características, pues fue un gran reto. Creemos que es la educación, creemos que es a través de los sistemas, apoyándonos en los sistemas tecnológicos, apoyándonos fundamentalmente en las redes, para poder realmente impactar. Se promovió que cada uno de los estados tuviera representantes del IMSS para la difusión e implementación por cada una de las delegaciones de todo el país y poder así tener una cohorte que nos permitiera a nosotros hacer seguimiento y poder medir el impacto, dado que generalmente se implementan nuevos programas, pero no se desdibuja o no se planea. Se planteó en estos protocolos fue contar con sistemas de medición de impacto a través de pequeñas cohortes
aleatorias de seguimiento que nos permitieran a nosotros medir cuál pudiera ser el impacto a mediano o largo plazo. Sabemos que es una tarea titánica, sobre todo cuando hay que cambiar esquemas terapéuticos que ya están muy agarrados, por lo menos en hipertensión. Esa es la planeación que hemos estado difundiendo, y esperamos tener buenos resultados y traerlos a la mesa para que sean difundidos también los resultados de estos nuevos protocolos de atención. Veo una manita alzada de la doctora María Elena. Si quiere tomar la voz, por favor. Doctora María Elena Soto. Doctor, primero quiero felicitar a todos que vemos. Tengo una pregunta muy puntual. Yo conozco el programa de la doctora Borrayo, que es muy exitoso, que hay un tiempo para atender puerta balón, igual ahorita lo que se está proponiendo para el manejo de cerebro. Sin embargo, ¿qué tanto interactúan ustedes? Porque ya al haber un programa exitoso, a mí me parecería que al estar en una misma institución, ustedes intercambian ideas como para favorecer que está en marcha, como es el del cerebro, que tiene suma importancia porque sabemos que la calidad de vida de los pacientes cuando no son atendidos en ese tiempo, pues repercute no solo en el paciente, sino en toda la familia. Entonces veo que el Seguro Social ha prestado vital importancia, al igual que algunas instituciones privadas. Sin embargo, ¿qué tanto se interactúa en el conocimiento ya previo avanzado de otros programas? La doctora Alejandra tiene la palabra, por favor. Tu micrófono, por favor, Ale. Sí, perdón. Muchas gracias, doctor Martín. Gracias, doctora María Elena. Justamente el protocolo de código cerebro, como bien han notado, tiene muchas similitudes sobre lo que es el trabajo de código infarto. De hecho, a mí la doctora Gabriela Borrayo fue quien me invitó a participar en este proyecto para precisamente trabajar sobre un camino ya andado. Justamente en las primeras reuniones que teníamos, comentaba que a ella le costó 10 años avanzar el camino para lograr empezar su proyecto, cosa que a nosotros no nos ha pasado porque contamos con la guía de personajes que ya han demostrado que este proyecto funciona. El trabajo que tenemos ya varios años, comentábamos el día de ayer que son casi 8 años que hemos estado intentando implementar este proyecto, pero 2 años que nos encargaron lo que es el protocolo Código Cerebro. El trabajo que yo tengo realizando va con la guía de la doctora Borrayo, que fue quien implementó este proyecto de Código Cerebro, de Código Infarto, perdón. Estamos empezando, de hecho, justamente sobre las redes que ya conocen lo que es una enfermedad tiempo dependiente. Los personajes del área de urgencias, nosotros hemos visto que se les ha cambiado la forma de pensar en cuanto a que enfermedades tiempo dependientes son cuestiones que tenemos que movernos rápido, que tenemos que trabajarlas rápido. Como bien comentó la doctora Lourdes, tenemos una serie de barreras ya identificadas, porque precisamente en las enfermedades tiempo dependientes se tiene que incluir capacitación, educación al equipo que va a tener la primera respuesta sobre estos enfermos. Se tienen que tener recursos. El medicamento, cuando empezamos en el Hospital de Especialidades en 2013, no lo teníamos disponible en el área de urgencias, entonces tuvimos que gestionar que tuviéramos el medicamento en urgencias. La tomografía tardábamos al inicio 45 minutos en hacerla. Ahorita nuestros tiempos están en menos de 20 minutos, que es lo que se recomienda internacionalmente. Entonces esto tiene que ir por pasos. Vamos siguiendo las redes que ya se instalaron en código infarto. Vamos a empezar, por eso les comentaba en lo que es la delegación de EFES. Se tienen identificadas diferentes barreras, desde la capacitación, la educación, el recurso en cuanto a medicamento, el recurso en cuanto a tomografía, los tiempos que se requieren y las unidades. Nosotros no estábamos acostumbrados a tener una unidad, una cama de unidad vascular, que ahorita ya se tiene en el hospital y que son los mismos recursos, pero solamente lo que cambia es la estandarización de los pasos, que eso se ha visto que acorta mucho los tiempos de atención.
Entonces sí tenemos mucha interacción con el mismo grupo que se ha trabajado en Código Infarto y nos han apoyado mucho en trabajar este proyecto y esperamos por eso que los tiempos de implementación en nuestro proyecto sean más cortos que lo que se requirió para Código Infarto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación, por la asistencia. Les quiero comentar que tuvimos más de 100 asistentes en los diferentes canales de difusión de la academia. Muchas gracias, muchas felicidades a los doctores de recién ingreso a la academia y quiero invitarlos para la próxima sesión del 24 de marzo a las 5 de la tarde, el simposio Dermatología Interdisciplinaria, coordinada por el doctor Roberto Arenas. También se presentarán 2 trabajos más de ingreso. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Bye, bye.